Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidas a este espacio de diálogo y de reflexión dentro de una de las actividades que organiza Mercartes. Mercartes es ese mercado bianual, ese punto de encuentro para vosotras y vosotros que sois profesionales de las artes escénicas y de la música, productores, distribuidores, programadores, creadores, pero también es un buen lugar y una buena oportunidad para tender puentes con la administración y para abordar temas que sean reclamaciones históricas, necesidades del sector, acciones específicas y planes concretos. Y esta tarde vamos a abordar un reto que es cómo exportar cultura, cómo proyectar el valor de nuestro capital artístico, que ya sabemos que es rico, que goza de un buen reconocimiento internacional, pero cómo abrir nuevas oportunidades de colaboración y de circulación de obras, de proyectos, y que eso genere también un rendimiento económico. La clave es desarrollar una estrategia coherente que combine el apoyo institucional, aquí representado, la iniciativa privada y también la sostenibilidad artística. A esta cuestión tenemos a tres ponentes que son los participantes del foro, que nos van a dar algunas claves desde el ámbito desde que trabajan. Gracias por estar aquí. Ellos son David Donaire, Rafael Iborra y Antoni... Discúlpame, que me he olvidado tu apellido, Antoni. Prat. Antoni Prats. Como Matías Prat. Antoni Prats, que excusamos, que iba a estar, habéis visto en el programa que iba a estar Inmaculada Ballesteros, la directora de programación en ACE, en Acción Cultural Española, pero por un imprevisto de última hora pues no puede acompañarnos. David Donaire es subdirector general del Departamento de Asuntos Culturales en Presidencia del Gobierno. Se encarga de la coordinación de las políticas públicas en materia de cultura, trabajando de forma conjunta con otros ministerios implicados. Asiste al director del Gabinete de la Presidencia en materia de cultura, coordina también las políticas culturales, asesora al fin y al cabo al presidente. Él estuvo antes en el INAEM y desde el inicio de su carrera ha estado muy vinculado a la cultura, desde la administración más local hasta la administración pública del Estado, del Gobierno, con lo cual creo que él puede darnos una buena perspectiva. Rafael Iborra es subdirector de Relaciones Internacionales y de la Unión Europea del Ministerio de Cultura. Además, hace unos meses ha sido nombrado miembro de la nueva Junta Directiva de IFACA, de la Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales, así que eso creo que refuerza el compromiso que tiene el Ministerio de Cultura con la defensa y la promoción de los derechos culturales. Lo tenemos. Y el acceso para garantizar el acceso universal a la cultura, que eso también creo que puede ser interesante para quienes están aquí. Y Antoni Prats es el jefe de área de coordinación de Relaciones Culturales y Científicas en AECID, en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Hace muy poquito estaba en México, en la Embajada de España, siendo consejero cultural y científico durante 4 años, y aparte tiene una extensa carrera diplomática desde el ámbito más político, cultural y de cooperación, así que creo que nos pueden dar mucha luz, arrojar mucha luz a este tema de cómo exportar nuestra cultura, de cómo exportar las artes escénicas. Les voy a ceder la palabra para que nos expliquen un poco cuál es su ámbito de trabajo, a qué se dedican, qué visión tienen de este tema de forma individual, y después les voy a invitar a que se produzca una conversación y que después, por supuesto, vamos a enriquecer también con vuestras aportaciones, dudas, propuestas, iniciativas. Vamos a estar aquí como hasta las 8 de la tarde, así que tenemos tiempo de sobra, creo, para plantear todas las cuestiones. Pues adelante. Pues nada, en primer lugar quería excusar a mi directora, Manuela Villa, que también ha tenido un imprevisto, también la habéis visto en el programa y a última hora, pese a intentarlo por muchas maneras, no ha podido estar hoy con nosotros. Lo siento, os ha tocado verme a mí. Lo segundo que quería hacer es agradecer a la organización, ¿no? que hable, bueno, pues primero que organice esto, ¿no? A Faeteda, a la red, concretamente pues a Nines, ¿no? Que es la persona que lleva el curro y nos va persiguiendo estos últimos meses, no voy a decir días, porque es un trabajo que no se ve y que hay que reconocer, y por supuesto también a todos los participantes que hacéis posible, ¿no? Pues o bien con stands o bien viniendo a la feria, que sea posible Mercartes como un gran punto de encuentro de las artes escénicas bianual de España.
Yo creo que lo primero, ¿no?, que quería hacer es explicar qué es el Departamento de Asuntos Culturales. Es la segunda vez que dentro del gabinete del presidente del Gobierno existe un Departamento de Asuntos Culturales. El presidente Zapatero lo hizo en sus 2 legislaturas y este año, bueno, esta legislatura, la segunda del presidente Sánchez ha decidido también crear un departamento de asuntos culturales, que yo creo que ya es significativo, ¿no?, que dentro del corazón de la decisión de política del país haya un espacio dedicado y un grupo de personas que podemos observar, trabajar, pensar en las políticas culturales. Pues ya define un poco también la sensibilidad que tiene el presidente con el ámbito de la cultura. Evidentemente, quien tiene todas las competencias o quien tiene la mayor parte de las competencias de cultura es el Ministerio de Cultura. Por eso yo en mi intervención no voy a hablar del Ministerio de Cultura, porque si no, Rafa no podría hablar y le voy a dejar su espacio. Tú lo explicas muy bien, ¿eh? No. Pero, como comentaba María, nosotros tenemos la labor de coordinar las políticas de cultura del resto de ministerios. Nosotros no entramos en el trabajo que hace el Ministerio de Cultura, porque es un ministerio autónomo y, evidentemente, pues, le podemos señalar, tenemos una magnífica relación, pero hay muchos otros ministerios que tienen políticas dedicadas a la cultura, ¿no? La vicepresidencia primera, por ejemplo, pues tiene Acción Cultural Española, que es una sociedad estatal que depende de ahí. La vicepresidencia tercera de Transición Ecológica y Reto Demográfico hace un trabajo increíble en materia de reto demográfico en el ámbito de la cultura. Tiene un proyecto, por acotar un poco, de la recicladora. No sé si la conocéis, pero si tenéis algún proyecto, si hacéis alguna exposición, antes de tirarla, antes de desecharla, pues podéis llamar a la recicladora, tienen un gran almacén y luego la pueden girar por toda España de manera gratuita, especialmente para dar un servicio a los pueblos de menos de 1000 habitantes, pero bueno, que está a disposición. El Ministerio de Economía y Comercio tiene ICEX, que seguro que la conocéis perfectamente. Desde el Ministerio de Industria y Turismo, Tour España, que hace muchísima acción de turismo cultural en el exterior para atraer también turistas a España. Entonces, bueno, podría seguir, hay hasta 16 ministerios que tienen algo que ver con la cultura, de 22 que tenemos actualmente. Así que, bueno, tenemos tarea. Yo creo que en un contexto geopolítico, ¿no?, en el que estamos viviendo ahora, en el que todo es tan, pues, fluido, podremos decir, ¿no?, que se está atacando fuerte a los valores tradicionales que han construido nuestras sociedades occidentales. Recientemente, España ha decidido coger la cultura, ¿no?, como uno de los elementos para mantener esos valores y para poder explicar cuál es nuestra visión en el mundo. España es el 4º país más importante, según el Global Soft Index, a nivel de poder blanco. Es la 4ª potencia mundial de poder blanco en el mundo. De poder blando, disculpad. Sin embargo, el nivel de exportaciones no tiene nada que ver con esa potencia que somos de poder blando. Alemania, que ocupa el 7º puesto, exportó en el 2022, que son las últimas cifras, 8.690 millones de euros en cultura. España, solo 2.200 millones de euros. Polonia, que ocupa el puesto número 37 de poder blando, exportó 3.372 millones, es decir, nos superó por 1.100 millones de euros. Eso significa que, evidentemente, hay una oportunidad ahí. Además, somos el 5º país del mundo con más lugares catalogados de la UNESCO como Patrimonio Mundial. Tenemos la riqueza de la lengua que compartimos con 600 millones de habitantes en el mundo. Y luego
no sé si conocéis el informe que hizo Cotec a principios de este año, que presentó en Madrid, que es el impacto económico de la cultura en España, pero que os puede dar también pistas, ¿no?, de cómo está ahora mismo la cultura en España a nivel económico. Es verdad que teóricamente juntar cultura y economía a veces nos produce un poco de reparo, ¿no? Sin embargo, solo la cultura recibe los ataques de partidos políticos de si son unos paniaguaos o si... ¿no? Es el único momento en el que se pone una lupa. Nadie mira a otros sectores económicos del país. Entonces, creo que es importante también que seamos conscientes de cuál es lo que aporta la cultura a la economía de nuestro país. Ese estudio de Cotec dice que el 2,3% del PIB, del valor añadido bruto en España, es lo que supone la cultura y que se dio de trabajo a más de 770.000 personas en España. Luego, en Mundiacult, hemos tenido la suerte de, en Barcelona, hace unos meses, poder acoger la presentación del primer informe mundial de la cultura y refleja los mismos datos, unos datos muy similares. A nivel mundial, supone la cultura el 3,39% del PIB mundial y el 3,55% del empleo mundial. Entonces, a veces yo creo que no somos conscientes también de la fuerza real que tenemos para poder demandar lo que otros sectores pueden demandar y a lo mejor sin alcanzar estos niveles de porcentajes que hablamos, ¿no? Otro de los puntos económicos que os comentaba de este informe es cuál es el efecto multiplicador de la cultura en España. Por cada euro que invierte el Gobierno de España en cultura, devuelve a la sociedad solo en dinero 1,75. Pero eso es más que la construcción y que el propio turismo. Yo creo que cuando lo leí, estaba convencido que devolvía más, rompe totalmente con datos los relatos que hay de algunos partidos políticos, pero es que además lo de la construcción y el turismo a mí, sinceramente, me sorprendió muchísimo. No era consciente de ello, ¿no? Creo que con los datos que os comentaba, ¿no?, es clarísimo que el momento de poder, que España vive un momento para poder internacionalizar su cultura espectacular. Es el momento en el que más música en español se está escuchando en el mundo. Y por lo tanto, ante eso, nos hemos propuesto conjuntamente con todos los ministerios actualizar un plan de acción cultural en el exterior que conforman ahora mismo, pues está el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Exteriores. Se firmó por primera vez en el año 2009 entre la ministra Ángeles González Sinde y el ministro Moratinos de Exteriores. Se renovó en el 2019 entre los ministros Guirao de Cultura y Borrell de Exteriores, y ahora, pues, en la presentación de este informe de Cotec, el presidente del Gobierno nos hizo el encargo de poder volver a darle un nuevo impulso a ese convenio interministerial para poder aunar todas las fuerzas, coordinarnos mejor internamente y poder lanzar, ¿no?, nuestro mensaje de cultura al mundo. Otra cosa que dijo el presidente en esa comparecencia, en esa intervención, es que esto no lo podemos hacer sin vosotros, sin el sector. Porque hasta ahora el Plan de Acción Cultural Exterior sí que contempla la participación de los sectores culturales. Pero, disculpadme la pregunta, ¿os han llamado alguna vez? No. Es culpa nuestra. Es decir, yo antes estaba en el INAEM y tal, a veces por desconocimiento, porque el día a día te atropella, no somos conscientes de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder poner en valor, en este caso, la internacionalización de la cultura. Pues conjuntamente
vamos a trabajar con el Ministerio de Cultura, con el de Exteriores y con todo el resto de ministerios. Para que sepáis quiénes forman parte y no olvidarme de nadie, me los he apuntado. El Ministerio de Economía con ICEX, el Ministerio de Educación, que tiene 2.000 centros formativos de español en el mundo, Acción Cultural Española y Tour España y Radio Televisión Española, que es una gente que más que hacer cultura, que hay también un debate sobre si el entretenimiento o la televisión produce productos culturales o no, nos puede hacer un altavoz muy importante porque tiene un canal internacional que se ve en todo el mundo y sabéis que ahora también internamente el tercer canal de ámbito nacional va a ser, no tercer, cuarto, ¿no? Porque tienen la 1, la 2, el 24 horas, Clan, y ahora habrá un canal de cultura que anunció el presidente de Radio Televisión Española en el Congreso de los Diputados. Están trabajando en ello y bueno, vamos a tener esos dos elementos, el de la internacionalización, el del canal internacional, para que puedan explicar qué cosas hace el gobierno, pero también qué cosas hace el sector en el exterior, y están muy concienciados que tienen esa labor informativa para poder consolidar la posición de España como un agente cultural en el mundo. Y luego, pues, aprovechando el foro, también en el ámbito nacional vamos a contar con un canal de cultura muy similar al canal Arte, ¿no?, que conocéis, pero solo para España. Esta sería mi intervención inicial. Rafa, yo creo que si quieres por alusiones sí. directas por supuesto. al Ministerio de Cultura. Bueno, antes de comenzar, lo primero, bueno, dar las gracias a la organización, al mercado, también al Departamento de Presidencia de Cultura, que, como ha contado David, yo creo que es prueba de la importancia que tiene la cultura para este gobierno. Ha habido dos ocasiones, ¿no?, en las que hemos tenido esta unidad, y nosotros como Ministerio sentimos también que contar con ese departamento nos permite interlocutar directamente con la Presidencia de Gobierno de manera ágil, con una persona de referencia, en este caso en Moncloa, que en realidad facilita nuestro trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es completamente útil y efectivo. Subrayar solo un par de puntos de lo que ha dicho David. Creo que ya ha deslizado, ¿no?, el debate valor económico de la cultura, en este caso artes escénicas, el valor intrínseco que tiene también, que yo creo que esto es uno de los grandes debates que tenemos dentro del propio Ministerio. El papel de la interlocución con el sector, que eso es crucial, y ahí nosotros también en el Ministerio de Cultura estamos haciendo esa reflexión con nuestras ayudas, luego lo detallaré un poco. Y, por supuesto, el ejercicio de coordinación. Yo, cuando me comentaron la mesa que íbamos a tener, yo lo he comentado antes, ¿no? O sea, esto es un poco los sospechosos habituales, nos vemos siempre en todos los sitios, a veces más coordinados, a veces menos, a veces más de la mano, a veces menos, pero es que siempre somos los mismos actores, los compañeros de la ECID, de Culturales, evidentemente, en este caso ahora con los compañeros de Presidencia, con los compañeros de ACE, ICEX, etc. Entonces, yo creo que también este ejercicio que planteaba David, ¿no?, de coordinación es súper necesario. Yo creo que también nosotros lo reclamamos como institución y que tiene que basarse en principios como el entusiasmo, coordinación, generosidad y, desde luego, interlocución con el sector. Solo un par de ideas y paso a hablar también de mi libro, de mi institución, porque evidentemente también quiero contaros un poco qué es lo que hacemos. Yo soy subdirector de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura, departamento al que está inscrito el INAEM, al que todos, me imagino, conocéis, para lo bueno, para lo malo, espero que para lo bueno sobre todo. Y más que hablar de todo lo que hacemos en el ámbito de la cultura, sí quería dar unas pinceladas de las acciones o las líneas de trabajo que tenemos en el Ministerio, o en las cuales hemos empezado a trabajar con el nuevo equipo. Y quería, digamos, destacar dos grandes ámbitos de acción. Un primer ámbito que sería de carácter institucional y otro que tiene que ver con las líneas de ayudas y de subvención.
que, pues, ojalá, que espero conozcáis, y si no las conocéis, espero que conozcáis más en el futuro, y en cualquier caso hablad con los compañeros del INAEM porque son también vuestra vía de promover vuestros proyectos, ¿no? Respecto al ámbito institucional, de manera muy esquemática, yo creo que el objetivo que planteamos en el Ministerio es de trabajar a través de una serie de reformas y de iniciativas. La que tiene que ver, y es la ineludible, que es la que todo el mundo ha hablado durante los últimos años, es la reforma del INAEM. Tremendo percal, ¿no? Porque es un gran proyecto. Es un proyecto con el cual el Ministerio está completamente comprometido y que, bueno, por daros unas pinceladas, sabéis que el objetivo básicamente es poder especializar a las unidades del Ministerio en el ámbito en las que son buenas, ¿no? Separando la parte de la producción de la parte de las líneas de ayudas y, digamos, dando una estructura interna al Ministerio para que se traten o que gestionen únicamente las ayudas, y eso permitirá una mejor interlocución con el sector, con vosotras y con vosotros. Y luego las áreas de producción, las unidades de producción, que al final pues, también las conocéis, ¿no? Los centros nacionales, etcétera, no voy a entrar al detalle, ¿no? Otro ámbito de acción institucional tiene que ver, lógicamente, con la interacción y con las relaciones internacionales de nuestro ministerio, de nuestras instituciones, con las de fuera. Yo soy diplomático, vengo también del ámbito con mi compañero Prats, y es importante tener en cuenta que el ejercicio de las políticas públicas y la interlocución con otros gobiernos nos permite también establecer nuevas vías de colaboración y de desarrollo para las políticas públicas, en este caso en el ámbito de las artes escénicas. Aquí quería destacar algunos proyectos en los que estamos trabajando. En primer lugar, el Estatuto del Artista a nivel interno, pero que también tiene su vocación exterior con el proyecto que igual tú entrarás más en detalle, pero bueno, con el proyecto del Estatuto de Artista Iberoamericano, que es un proyecto en el cual en el Ministerio estamos participando para la elaboración del mismo, de la mano con otros países de la región y al mismo tiempo, lógicamente, con la OI. Esto va a permitir que de alguna manera podamos establecer vías de colaboración y de mayor conexión con las economías y con los mercados iberoamericanos, que deben redundar también en una mayor producción artística y escénica para vosotros. Y luego también, pues este año sabéis que ha sido el año de las artes escénicas en Iberescena, que ha sido uno de los grandes hitos en los últimos años, un programa que tiene más de, si no recuerdo, que son 1.800 proyectos detrás de sí que se han ido apoyando. El Ministerio continúa con su aportación anual y hemos reforzado también esa presencia ahí. Sin entrar tampoco, bueno, ya veréis que el ámbito iberoamericano es un ámbito esencial, ¿no? O sea, hemos tenido ahora justo el festival iberoamericano de circo, que fueron los días 3, 4 y 5 de octubre. O sea, la parte iberoamericana tiene un peso especial. Lo estamos, ¿no?, como dibujando al principio, Europea, que también es otra de las ideas, digamos, fuerte. Es decir, cómo impacta el idioma en la exportación de nuestra cultura, que eso yo creo que también es otro elemento clave. Y luego, por puntualizar en el ámbito también de digamos, institucional, quería subrayar también el papel o el refuerzo que intentamos hacer desde el Ministerio y desde el INAEM en los festivales internacionales, ¿no? Lógicamente los internos, los domésticos, nuestro Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y el Festival Iberoamericano de Teatro en Cádiz, que son las grandes joyas de la corona de las escénicas españolas, y creo que ahí también tenemos que poner eso en valor, porque es un gran atractivo, es un gran digamos, imán para el talento, para que venga y que pueda ir también al extranjero, y luego los apoyos puntuales a grandes proyectos, como puede ser el caso de la Cuatrienal de Praga, que esperamos también respaldar en la próxima edición. Respecto ya de la parte de las ayudas y las subvenciones, que yo entiendo que también es la parte que os interesan a todas y a todos, simplemente por subrayar algunas, que imagino que conoceréis, pero también estoy en la obligación de decirlas, porque si no, los compañeros de INAEM me van a matar. Pues lógicamente tenemos el programa de ayudas para giras nacionales e internacionales del ámbito del teatro y el circo, que
busca estimular financieramente la movilidad de las grandes empresas, compañías de teatro. Por otro lado, tenemos el programa de ayudas para asociaciones y federaciones, que tiene el mismo objetivo, pero digamos, para aquellos proyectos que todavía o no han alcanzado ese tamaño o que simplemente por su forma de asociación se han constituido de esa manera y que también tienen derecho a recibir ese apoyo. Y ahí también tiene que estar el Ministerio, ¿no? para permitir esa sostenibilidad del sector. Las ayudas a giras de danza lírica y música, que tienen también la parte nacional, es decir, lo que podemos llamar dentro de las comunidades autónomas, dentro de España, pero también hacia afuera, es fundamental. Así como luego las ayudas que son de programación de apoyo a festivales, es decir, que los festivales tengan la capacidad financiera también para generar esa producción y atraer digamos, a nuevas compañías, nuevos proyectos artísticos. Yo creo que esto explica un poco el sistema de ayudas que tenemos. Y sí quería subrayar que dentro del marco presupuestario que tenemos ahora mismo, que como imagináis, pues no es sencillo, el INAEM sí que ha hecho el esfuerzo de aumentar las dotaciones a través de reestructuraciones del presupuesto y hemos conseguido, por ejemplo, que ya con datos de este año, ¿no? Que en el año 2025 ya hemos aumentado un 12% las ayudas que van para el teatro y el circo. El resto, el caso de escénicas, no las tenemos todavía, pero esperemos que también reflejen ese aumento. Y me quedo aquí porque si no me extiendo y María en algún momento me va a dar algún toque. Pues Antoni Prats, si quieres comentarnos un poco más específicamente tu punto de vista y tu experiencia. Yo os voy a contar un poco también, más bien una experiencia más en el exterior, ¿no? Pero bueno, primero os cuento un poco para lo que es la Agencia Española de Cooperación. O sea, la Dirección de Culturales del Ministerio de Exteriores está dentro de la Agencia Española de Cooperación Internacional. La Agencia Española es una agencia especializada, como su nombre indica, en cooperación internacional para el desarrollo, pero dentro de las diferentes estructuras o direcciones generales que tiene una de relaciones culturales y científicas. No siempre ha sido así. La Dirección de Relaciones Culturales tiene más de 100 años. La Agencia Española de Cooperación es de finales de los años 90, porque antes España era un país receptor de ayuda oficial al desarrollo y desde finales de los 80-90 pasa a ser un país donante. ¿Por qué entonces la Dirección de Culturales se traslada del Ministerio de Exteriores a la Agencia Española de Cooperación? Porque a finales de los 80-90, también coincidiendo con el nacimiento de la Agencia Española de Cooperación, hay todo un movimiento internacional de reflexión de que la cultura es un componente más del desarrollo de las personas y el desarrollo de los países. Y eso arranca, como mencionaba antes David, en el primer Mondiacult. Mondiacult significa la conferencia de la UNESCO sobre políticas culturales para el desarrollo. Sostenible ahora. La primera fue en el 82 en México. La segunda, 40 años después, fue en el 2022 en México. Fijaos que pasaron 40 años. Y la tercera ha sido en 2025 en Barcelona. Entonces, en esa construcción teórica de que la cultura también es un elemento, un vector, un instrumento, una herramienta para el desarrollo de los países, se coloca a la Dirección de Culturales en la Agencia Española de Cooperación. ¿De quién depende o qué redes tiene la Dirección de Culturales en el exterior, en el mundo, ¿no? Pues nosotros tenemos como dos grandes redes, tres incluso, que os voy a describir, ¿no? La primera, que es quizá menos conocida en la agencia, es la red de embajadas y consulados de España. O sea, nosotros tenemos embajadas, como otros países, tenemos embajadas, más de 80 embajadas y consulados por todo el mundo, por todos los continentes. La agencia tiene una red de centros culturales, si habéis oído hablar de los centros culturales de la agencia, que están principalmente en América Latina y 2 en África, Guinea Ecuatorial. ¿Por qué en América Latina? Precisamente por lo que os estoy contando, por la historia de la agencia. Es decir, la cooperación española, su gran vocación cuando nace, por lazos históricos, es América Latina. Entonces, ese es uno de las zonas geográficas prioritarias en el documento estratégico que se llama Plan Director de la Cooperación Española, que se renueva cada 4 años, ¿no? Bueno,
Entonces, tenemos la red de embajadas y consulados que están por todos los países del mundo, en vías de desarrollo, hiperdesarrollados. O sea, imaginaos la Embajada de España en Japón, la Embajada de España en Alemania y en otros países en vías de desarrollo. Imaginaos en un país en África. Bueno, entonces, la de embajadas y consulados, la de centros culturales. ¿Cuál es la tercera? Que no está aquí hoy acompañándonos, pero que desde el exterior se ve con una tremenda claridad. El Instituto Cervantes. O sea, los institutos Cervantes, como sabéis, y son del año 91, la creación del Cervantes, o sea, más o menos todo por la misma época, están, por ley de creación, en los países que no son de habla hispana. Y los centros culturales de España en los países que sí son de habla hispana. Por eso tenemos esas redes complementarias. Cuando tú estás fuera, cuando estás en el exterior, en una embajada, os voy a poner un ejemplo muy gráfico. O sea, cuando estamos aquí, tú hablas de Moncloa, él habla de cultura, yo hablo de exteriores. Es como si yo tuviera la camiseta del Valladolid, tú la del Atlético, el otro del Betis. Cuando estás fuera, te pones la camiseta de la selección española y se difumina la frontera entre el Ministerio A y el Ministerio Z. Se difumina porque lo que estás es trabajando por la imagen de España y trabajando por las relaciones de España con el país donde tú estás. Que en el fondo, y también me gusta mucho esta imagen, es como una comunidad de vecinos. ¿Sabéis lo complicado que es una comunidad de vecinos? Pues lo mismo, tenemos vecinos al sur, al norte, para acá, para allá. Entonces, es la relación con nuestros vecinos. Es decir, cómo nos llevamos con los otros países, qué nos interesa en común, qué no nos interesa, qué problemas hay, cómo podemos ayudarnos. Entonces, como os decía de la cooperación, de la agencia de cooperación, tienes toda la red en esos países desarrollados y toda la red en los países de cooperación. Y en los países de cooperación quiero hacer un hincapié porque ahí no se trata solo de la promoción de la cultura española, de la proyección de la imagen de España, que como decía muy bien David, es el poder blando, es uno de los más potentes poderes que tiene España en el mundo, el de la imagen de España en el mundo, ¿no? Ostras, es un país democrático, abierto, simpático, con buena cultura, buena gastronomía, buen clima. O sea, no todos los países del mundo pueden decir eso. Entonces, eso es un activo muy potente que tenemos nosotros. Pero la cooperación va más allá. O sea, la cooperación con esos países va con un decir, oye, ¿qué podemos hacer en conjunto? Y nosotros tenemos una gran vocación iberoamericana. O sea, y hablamos del espacio cultural iberoamericano. Entonces, ¿qué podemos hacer en conjunto? ¿Qué coproducciones podemos hacer? ¿Qué festivales? Has mencionado el Iberoamericano de Cádiz. O sea, hay un gran vínculo entre América Latina y España. Es obvio eso. También lo hay con Europa, también lo hay con otros países. O sea, estamos trabajando en muchas pistas. Pero en América Latina es así. Y los centros culturales de España en los diferentes países de América Latina tienen por política, tienen por estrategia el hacer actividades conjuntas con los actores locales. O sea, yo vengo de México, españoles, mexicanos, latinoamericanos. O sea, no es solo el Centro Cultural de España, el Centro Cultural de España, pero que acoge a todo el mundo. Y cuando dijo acoge a todo el mundo, también acoge a todo el mundo que viene de España. Porque, vale, muy bien, depende de la ECID, pero es que España es la Administración General del Estado, la Administración Autonómica, la Administración Local, la empresa privada, los actores individuales. O sea, realmente, luego sobre el terreno, a quien sirves es a todas esas personas. Y a quien, para lo que te pagan, es para eso. Entonces, y hay una cosa que también es muy importante, o bueno, que yo he visto mucho en el exterior, y fijaos que he estado en países tan diversos como Argentina, México, América Latina, no tan diversos, pero Líbano, Túnez, Tailandia, Suecia. O sea, es que cuando estás fuera, lo que es las artes escénicas y la música, cuesta mucho llevarlas. ¿Por qué? Por el coste. Porque no es lo mismo mover a un autor que mover a una compañía de danza, que mover a un grupo musical. O sea, tienes un coste. Y entonces, ¿en qué radicaría el éxito para lograrlo? Y después podemos debatir más sobre ello. Os invito a ello. En la suma de esfuerzos. En la suma de esfuerzos. O sea, cualquiera de nosotros por sí solo, naufraga. Pero si sumas esfuerzos, y luego os puedo poner ejemplos reales, lo logras. Lo logras. Y ahí me quedo para crear suspense. Habéis hecho hincapié en el poder blando, en el idioma,
en las diferencias de la exportación, ¿no?, cultural o de las artes escénicas de unos países u otros, parece que España tiene todo para poder estar ahí arriba, pero no lo está, porque estabais hablando que Polonia, Alemania exporta más, o por lo menos en cuantía económica, ¿no?, en lo que se refiere a la cuantía económica, exporta más que España, y nosotros tenemos 600 millones de personas dispuestas a entender lo que podemos exportarle. ¿Qué falla ahí o cuál es el reto? Yo, si me permites... Ahí va un poco para todos y para que habléis o intercambiéis experiencias. En eso voy a discrepar de David. Voy a discrepar porque yo no sé quién hace esas clasificaciones, no sé de dónde salen, pero te aseguro que estudiantes de Erasmus que quieren venir a España, europeos, así, y gente que quiera ir a Polonia y a otros países más fríos, no lo veo tan claro. Entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos fijando mucho en elementos cuantitativos, que ya te digo, que a lo mejor si alguien me lo explica, digo, pues tienes razón. Pero hay un montón de elementos cualitativos que no se pueden cuantificar, que están ahí presentes y que nadie te sabrá decir, no, bueno, pues es que España esto y lo otro. O sea, yo creo que realmente, y eso es muy creo del carácter español, como que nos hacemos de menos. Oye, pues no lo hacemos tan bien. Yo creo que ahí... Pues lo hacemos bastante bien, ¿eh? Muchas veces, mucho más de lo que decimos nosotros. O sea, al margen de lo que comentabas, Antonio, de los... ¿no?, por qué las estadísticas pueden arrojar esos resultados que tienen que ver, por ejemplo, a dónde exportas. No es lo mismo exportar a países donde tiene un coste de vida más alto, porque tu exportación, evidentemente, pues, se paga mejor, ¿no?, que donde se está exportando, en este caso, pues, las escénicas españolas, ¿no?, que eso también explica. No es lo mismo cuando tú llevas un proyecto pues a Bolivia que cuando lo llevas a Argentina, o cuando quieres luego... Digo, hay un elemento económico que está ahí y que puede explicar parte de eso. Yo, más que, digamos, María, cuando planteabas, ¿no?, qué es lo que se puede hacer, ¿no?, dónde está el ejercicio de mejora, yo creo que tiene que ver con dos herramientas. Uno tiene que ver con dos elementos. El producto, ¿no?, es decir, lo que llevamos, es decir, la calidad, que yo creo que es una calidad buena, pero tenemos que seguir fomentando la formación y el desarrollo de ese talento aquí en España. Eso es esencial. Si las escuelas, si en los centros de formación en artes escénicas o en cultura en general no existe talento que se pueda desarrollar. El talento individual necesita de un sistema público que le dé cobertura, que le dé herramientas. Y ahí es donde tiene que estar, digamos, la administración pública junto con otras entidades de carácter privado que faciliten ese desarrollo. Y luego el otro elemento que tiene que ver, yo creo que es con lo que decías tú, Antonio, ¿no?, de estos, los grandes proyectos necesitan de muchos actores y muchos actores requieren de mucha coordinación, porque si no, ahí el problema radica en que hacemos esfuerzos que en realidad son complementarios, pero que si no están coordinados pueden dar lugar a que se superpongan, ¿no? Yo creo que ahí la acción cultural española, o digamos, el valor de la acción cultural española es saber identificar en qué es bueno cada institución, ¿no? Y aquí yo creo que, desde luego, pues en el ámbito internacional contamos con la red que comentaba Antonio. En el ámbito, digamos, del contenido, contamos con el valor que aporta el Ministerio de Cultura y las unidades dependientes de él, el INAEM en este caso, y lógicamente el liderazgo que nos ofrece digamos, el Departamento de Cultura de Moncloa, que ha puesto, digamos, sobre la mesa o en el centro de las políticas generales la cultura, o al menos es como lo veo yo. Yo creo que hay un problema de datos. O sea, es una intuición que tenemos en el gabinete, que es que no damos todos los datos. Es decir, que hay otros países que son más ordenados que nosotros a la hora de recopilar los datos, que lo tienen más interiorizado, que nosotros estamos ahora recorriendo un camino que otros países ya han recorrido con anterioridad, justamente pues para dar valor a esto, ¿no? Las estadísticas son de Eurostat, por lo tanto pues son abiertas, públicas, pero es verdad que, por ejemplo, en la industria de la música no se facilitan datos de facturación entre las grandes majors, ¿no? Y eso es un problema, porque al final te pone ahí en ese índice o en ese ranking, pues estás partiendo ya que pues un gran valor que tiene la cultura española no está directamente contabilizado porque no se facilitan datos. Luego, en el ámbito de la internacionalización,
Pues hay un estudio de la Fundación Alternativas del 2020-2021, lo digo de memoria, que decía, hay un gasto privado insuficiente para la internacionalización y hay un gasto público insuficiente también para la internacionalización porque está centrado en la producción o en la gira nacional. Eso es una cosa a debate, ¿no? Es decir, es verdad que, pues que las comunidades autónomas, que son quien tiene las competencias para dar ayudas a la producción, pues se centran mucho en la producción y las giras dentro de su propio territorio, ¿no? El INAEM tiene ayudas a la producción y a las giras nacionales y también internacionales, pero los importes son por los que puede soportar el presupuesto durante los últimos años, quiero decir, no. Y luego hay un tema intrínseco de la cultura, ¿no? Que es la precariedad en el empleo y la debilidad que tiene el sector de la cultura con unas estructuras muy débiles que tenemos que afrontar cómo fortalecer esas estructuras para que tengan capacidad de poder luego exportar. Y luego hay un tema que reflexionando, ¿no? Creo que tampoco ayuda, que es las diferentes ventanillas, ¿no? Ahora me voy con mi proyecto y voy a la puerta de ACE, voy a la puerta de AECID, a la puerta del Instituto Cervantes, y es un desgaste tan grande para vosotros, ¿no? El tener que ir a 7 ventanillas diferentes para pedir una ayuda. Si tienes una, gracias, ¿no? Pero es tan grande el esfuerzo que hay que hacer con una estructura tan debilitada que al final hay gente que ni lo intenta y que la administración dice, pero si no vienen a pedírmelo, si tengo aquí una ayuda de no sé cuánto y no tal, no voy a dedicarlo a esto porque para la producción me da mucho más. Entonces, bueno, pues es el juego de... Pescadilla que se muerde la cola. Justo. Yo aquí, si me permites, por continuar con estas ideas que lanzabas, David. Por un lado, respecto de esta idea de perseguir el dato. Evidentemente, las estadísticas buenas, los datos buenos, deben servir para mejorar las políticas públicas, pero no perdamos la cabeza persiguiendo el dato. O sea, no tenemos que, pensar que la cultura necesariamente tiene que reflejarse en un tanto por ciento del PIB y eso es lo que nos hace sentir orgullosos de nuestra cultura. La cultura tiene también un valor intrínseco que no necesariamente se va a ver reflejado y tenemos también que hacerlo valer como país, ¿no? Luego, otra idea que has lanzado que me parece que es súper interesante, que es lo de las ventanillas, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Lógicamente, pues hay 7 ventanillas, no. Hay 7 más 17, ¿no? O sea, quiere decir que metes las comunidades autónomas, metes ayuntamientos. O sea, España es un país complejo en el sentido geográfico, político, pero también es rico, ¿no? O sea, que tiene también esa variable. Yo creo que en cualquier caso sí que es necesario que las administraciones hagamos la reflexión de cómo estamos dando esas ayudas. Esto que has planteado de, oye, no me llegan solicitudes, no es exactamente así, pero bueno, la idea es, yo estoy de acuerdo con el fondo, ¿eh? ¿Por qué no llegan más? ¿O por qué cuando se piden no se acaban concediendo? ¿Dónde está, que no tiene que ver con la calidad del proyecto, muchas veces tiene que ver por cómo se ha presentado? ¿Cómo se justifica luego, ¿no? O sea, porque hay un trabajo de gestión que se os pide al sector a la hora de justificar esas ayudas. Yo creo que ahí también, por lo menos desde el INAEM, yo sé que están haciendo ese trabajo, de revisar esas convocatorias, de dar una vuelta, de aproximar la administración a la ciudadanía. De hecho, creo que este año se organizaron las primeras jornadas para explicar el sistema de ayudas del INAEM. Hay iniciativas que estamos empezando a aplicar que buscan, que ese dinero público que tenemos, que acabe llegando y que sea ejecutable al 100% y que no suponga, en última instancia, una carga para los proyectos artísticos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Rafa, adelante.
No, yo quería, digamos, ahondando en la línea que ellos señalan, ¿no? Es un poco lo que os he dicho antes, ¿no? De la camiseta de los diferentes equipos y la camiseta de España. Si realmente lográramos lo de la única ventanilla sería fabuloso. ¿Por qué? Porque luego en el exterior efectivamente te llega un proyecto y tú sabes que tiene una ayuda del Ministerio de Cultura que ha recibido la compañía, una ayuda de Acción Cultural Española que ha recibido el festival que le ha invitado, una ayuda de la Comunidad de Madrid porque está radicada en Madrid y una ayuda de la ECI porque... Entonces dices, hay 4 ayudas, fenómeno. Bueno, las 4 ayudas son españolas, fenómeno. A mí que me da igual que sea del Valladolid o del Atlético. O sea, ahí lo tengo, ¿sabes? Entonces, de eso se trata. Pero luego también, y un poco lo mencionaba Rafa, depende también del país al que va. O sea, no todo depende de nosotros. No vamos a ir, yo voy aquí a internacionalizar. Oye, ¿y el receptor? ¿Y el país receptor? O sea, ¿qué capacidad tiene? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué estructura tiene? ¿Qué instituciones tiene? ¿Qué interés tiene? Porque por eso hay comisiones mixtas entre los países, entre los principales países. O sea, por poner el ejemplo más reciente, se sienta el gobierno español con el gobierno mexicano. ¿Qué intereses tenemos en común? ¿Qué queréis vosotros de España? ¿Qué quiere España de vosotros? O sea, ahora mismo se inauguró el 3 de octubre en Fundación Casa de México una exposición de arqueología prehispánica, que se va a inaugurar otra más complementaria a finales de octubre, primeros de noviembre. ¿Por qué? Porque hay un interés de México. Porque México dijo, yo quiero llevar esto a España. Y al mismo tiempo que dice eso, dice, mire, yo tengo un festival cervantino en Guanajuato y me gustaría mucho que viniera una compañía de danza española. Ah, muy bien, ¿y cuál? Entonces, ahí hay un instrumento de acción cultural española, qué pena que no está aquí, que es el programa de visitantes, que invita a los directores de festivales del mundo mundial a venir a España y a conocer lo que hay en España. Y entonces de repente, pues claro, dice, oye, esta compañía me ha gustado mucho, la quiero en mi festival. Eso es fundamental. No sabes los resultados que da eso. Y otro, el PICE, no el PACE, el PICE, Plan de Internacionalización de la Cultura Española. Pues eso, son ayudas que efectivamente Acción Cultural Española da, no a la compañía o al artista, sino a la organizadora del festival. O sea, va al Festival Cervantino y dice, oye, que me gustaría traer a tal, pero no tengo toda la plata. ¿Me puedes ayudar con los billetes? Y el ejemplo que quería poner real, en el 2022, todo el mes de julio del 2022, el Ballet Nacional de España estuvo haciendo una gira por México. Todo el mes de julio, ¿eh? Que fue una prueba de convivencia para ellos también. Viajaron por 7 estados de la República Mexicana. Os estoy hablando de México, que es 4 veces de España en dimensiones geográficas. O sea, estuvieron todo un mes por 7 estados de la República. ¿Cómo se logró esto? Se logró ayudas del Ministerio de Cultura, ayudas de Acción Cultural Española, ayudas de la Comunidad X, pero además un empresario privado que dijo, yo voy a poner aquí dinero y voy a ir a taquilla. Y me la juego, voy a ir a taquilla. Y la contraparte local, o sea, de repente en un estado, en San Luis Potosí, era la universidad. O sea, no era ni el Estado ni el Ayuntamiento, era la Universidad de San Luis Potosí que tenía el dinero para ponerlo y el auditorio para que actuaran. En otro estado era el Ayuntamiento, en otro estado era el Gobierno federal, el Gobierno estatal, perdón. Pero al final resulta que tienes una gira del Ballet Nacional de España durante un mes. Toma ya por 7 estados de la República, como si viniera aquí el ballet mexicano y estuviera por 7 comunidades autónomas. Y fue una suma de esfuerzos, donde también estaba el sector privado. Porque aquí no nos dijimos, lo público y lo privado, que, corcho, que todos también somos del mismo equipo. Ahí me gustaría reconocer también el trabajo que hace la Reti y Faeteda en el proceso de internacionalización de Mercartes, ¿no? Que hoy he podido saludar a algunos compañeros de Portugal, de Argentina, sé que hay demás, pero yo solo he saludado a Portugal y Argentina y no os voy a engañar, que se hace con una ayuda del INAEM de internacionalización de los planes europeos, ¿no? Y también el esfuerzo, vea Carlos, de la Academia de las Artes Escénicas, ¿no? De Cayetana y su equipo, que pues hace 2 semanas fueron recibidos por la cónsul general de Nueva York por el magnífico trabajo que han hecho de relación con Broadway, que si lo hubiera hecho la Academia del Cine Español con Hollywood, seguro que hubiera llenado tintas de periódicos y minutos de telediario. Y a veces, bueno, pues es verdad que hay una labor también que se está haciendo y que la estáis haciendo vosotros como sector, que nosotros tampoco somos capaces de
cómo ayudaros, ¿no?, a poder, vamos, a poder darle más voz a eso que estáis haciendo ya. ¿Qué mecanismos tenéis de comunicación y de coordinación para esto que estáis hablando, para hablar con el sector, para saber de qué forma se le puede ayudar mejor y después cómo poder coordinaros vosotros mejor para que luego haya éxitos como el que nos acabas de comentar, ¿no?, de un ejemplo como la gira del ballet mexicano, el ballet español en México? Pues tenemos un poco, bueno, por lo menos yo creo que tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos desde, digamos, el seguimiento que se da desde las instituciones, y lo digo en plural, a las ayudas que se ofrecen, digamos, el asesoramiento a través de las federaciones y de, digamos, asociaciones que luego acaba bajando a los proyectos para que se haga una presentación de ayudas más ajustada, ¿no?, a las convocatorias. Tenemos los consejos, digamos, que son el órgano institucional formal que reúnen a los sectores de los distintos ámbitos, de las disciplinas, digamos, de cultura, que quizás igual es un estamento un poco más institucional. Y luego tenemos este tipo de espacios, ¿no?, que al final acaban siendo muy útiles para conocer mejor estas líneas de acción y al mismo tiempo las necesidades del sector. Al principio comentabas, ¿no?, de un poco si en algún momento esta charla se iba a convertir en una ronda de demandas y de peticiones, pues bienvenidas, ¿no? O sea, yo creo que la Administración también tiene que escuchar, o sea, que hay un proceso de escucha activa que tenemos que hacer desde la humildad, desde la vocación de aprender de las necesidades que tenéis, de los retos a los que enfrentáis, que nosotros no necesariamente vemos, sin mencionar, pues la semana pasada estuvimos en una reunión, también nos planteaban, en un proyecto nos planteaba cómo podíamos, digamos, facilitar, pues bueno, por ejemplo, los temas que tienen que ver con el sistema impositivo, ¿no?, a la hora de exportar, ¿no?, de girar en el extranjero, que tiene pues un impacto pues en los impuestos que tienen que ver con la renta, etcétera. Pues ahí, por ejemplo, nos permite identificar esa necesidad que quizás no la podemos solventar desde cultura o desde exteriores o desde presidencia, pero que sí podemos darle trámite o al menos identificar que ahí hay una necesidad del sector, ¿no?, y ver cómo la podemos paliar mediante otras acciones. Yo creo que ese proceso digamos, tiene que ser activo y tiene que contar con vosotras y con vosotros. Yo creo que una cosa también muy, muy importante de nuestro trabajo cuando estamos sobre el terreno es conocer muy bien dónde estás pisando. O sea, ¿con eso qué quiero decir? El trabajo nuestro es conocer muy bien las instituciones del país. O sea, las embajadas sabéis que se relacionan de gobierno a gobierno, pero no solo de gobierno a gobierno, ¿no? O sea, no solo de Ministerio de Cultura a Ministerio de Cultura, exteriores, sino también los directores de los museos, los directores de las galerías, los directores de las compañías nacionales, los directores de las compañías privadas. Porque en el fondo lo que estás haciendo es eso, facilitar las cosas. Porque de repente te viene una iniciativa de España y tú dices, ¿y esto con quién es mejor hacerlo? ¿Quién puede ser mi gran aliado en este proyecto? Y si no lo sabes, pasa la oportunidad. Pásala, claro. Pero lo mismo hacen los diplomáticos extranjeros en España. O sea, si yo estuviera destinado aquí, pues yo tendría que conocer a este señor, a la directora del Festival de Almagro, al director del Festival Americano de Cádiz y decir, oiga, mire, me interesa mucho estar aquí. Ese es el trabajo. Voy a tomarte la palabra, Rafa, y vamos a abrir, si os parece, turno de preguntas, de intercambio de ideas, cualquier sugerencia, carta a los Reyes Magos. Vamos a aprovechar que están aquí que no sea representantes muy larga, de las tres instituciones. No. Ahora sí se escucha bien. Hola, buenas tardes. Gracias a todos y a ti también. Gracias por la explicación. Bueno, yo no quiero ser el Pepito Grillo, pero está muy bien todo lo que habéis comentado,
pero las ayudas del PICE, como comentabas, o visitantes, son un poco tortura pedirlas y implicas muchísimas horas para la compensación que puedes llegar a tener. Además que luego justificar, también no están actualizados los precios. Por ejemplo, si tú quieres invitar a alguien a Madrid, los hoteles son carísimos, ¿no? Ya. Entonces, hay muchas cosas que yo por ahí creo que habría que mejorar. Y por otro lado, a mí, yo no sé si es que lo estoy haciendo mal, pero llevo muchísimo tiempo intentando tocar la puerta de CID y tocar la puerta del Instituto de Cervantes y no consigo Pues menos mal que estoy con aquí. nadie. No consigo contactar con nadie. Y me parece súper importante esto, tener un poco de enlace, ¿no? Yo me inscribo en el boletín, intento encontrar los contactos, intento buscar esa página transparente y me cuesta muchísimo. Pues yo creo que haces muy bien de ser Pepito Grillo, porque efectivamente hay cosas que son manifiestamente mejorables. Y yo creo que lo de los procedimientos lo estábamos mencionando, ¿no? Porque es verdad que si la gente se desanima porque es un rollo pedir la ayuda, imagínate. Es que son horas de trabajo, ¿eh? O sea, es que te conlleva eso. Intuyo, los profesionales lo sabrán mejor, hablo un poco por la relación que tengo con ellos como periodista de cultura, que esa precariedad de la que hablabais influye en que esas horas quizá una pequeña compañía no las pueda invertir en ese esfuerzo, ¿no?, que supone de trabajo de horas para conseguir unas ayudas. ¿Y eso se puede hacer o es el rollo de la legislación estatal que te...? O sea, yo creo que esto conecta también con la parte de la informalidad del sector, ¿no? O sea, que también la necesidad de ser un poco hombre, mujer, orquesta y hacer de todo, ¿no? Desde programar, producir, gestionar económicamente, pedir las ayudas, justificarlas, o sea, que al final, digamos, ese elemento de precariedad en el sector también afecta incluso a la propia demanda y hace que desistáis, ¿no?, de esas ayudas. Yo creo que la revisión pasa por lo que comentaba anteriormente, por ver y que nos trasladéis también en qué puntos, ¿no?, de esa cadena se están produciendo los fallos que os hacen desistir, ¿no?, a la hora de pedir esas ayudas. Porque yo lo digo, yo no trabajo, no toco directamente las ayudas del INAEM, pero en la subdirección que tenemos, nosotros tenemos unas ayudas se llaman, una línea de ayuda se llama Hispanex. Son ayudas para proyectos en el exterior vinculados a universidades y la difusión del español, la cultura española, ¿vale? Y claro, nos dimos cuenta de que los proyectos nos presentaban a veces documentación que estaba incompleta, que no permitía entender bien el proyecto y luego a la hora de justificar hacía incomprensible a veces saber en qué se había gastado el dinero, por qué se había gastado el dinero. Entonces intentamos hacer esa revisión de vamos a hablar con alguno de los proyectos que hayan recibido nuestras ayudas, preguntarles, oye, digo en este caso, ¿qué ha funcionado mal aquí? ¿Por qué habéis presentado esto? ¿Qué queríais decir con esto? ¿Cómo podéis enviarnos el mensaje de manera más clara? Y luego, al revés, cuando llega la justificación, ¿cómo habéis justificado esto para que nosotros lo hayamos entendido de una manera que igual no era la que vosotros decíais, ¿no? Esa parte es un trabajo arduo que implica, que además en entidades como el Ministerio de Cultura, que están sobrecargadas de trabajo, pasa en toda la administración, pero que ya tienen que encargarse de tramitar las ayudas de un año, además intentar mejorarlas del año siguiente. Ese proceso se está haciendo ahora en INAEM, yo no lo conozco al detalle porque no estoy en eso, pero yo sé que se está trabajando en esas herramientas y ahí efectivamente la labor de Pepitos Grillos es esencial. Porque es lo que, o sea, porque por datos yo te puedo decir que en las últimas ayudas, pues eso, no sé si eran de 80 y tantas solicitudes, se dieron 70 y dices, oye, pues en realidad hay más, o sea, digamos, hay margen. Hace falta más financiación, lógicamente, pero realmente sí que se cubre, ¿no? Y hay una demanda. Entonces, ahí sí que esa labor es importante. Y yo creo que mecanismos como son las jornadas de difusión nos pueden ayudar también a recibir esos inputs, ¿no? Yo, Rosa, digo, tomo nota y no sé si meto en un compromiso a Inma, que no está aquí, o a José Andrés Torres Mora, pero le pasaré tu petición de actualizar esa burocracia interna, ¿no?, para pedirlo y los precios para que te puedan contestar directamente.
Vale. Sí, claro, pero eso es Hacienda, ¿eh, David? No, porque Bueno, Acción pero Cultural parte de su Española trabajo es también es ese una vínculo con los empresa pública ministerios. Ya. Bueno, buenas tardes. Yo soy María José Mora, directora de Artes Escénicas del Instituto Valencià de Cultura. Primero, agradeceros por darnos esta información en profundidad de vuestras estructuras estatales en las que trabajáis, pero me gustaría también plantear un trabajo que podemos seguir haciendo más en proximidad con estructuras que a nivel autonómico estamos trabajando en la difusión de nuestra cultura con mercados y que acogen mucha presencia internacional. Yo voy a hablar del que yo dirijo, que es el Festival Dansa Valencia, pero podría hablar de Fira Tàrrega o de Feria, porque son muchas las estructuras que desde las autonomías estamos trabajando en este sentido. Dansa Valencia desde el 2022 acoge la Spanish Dance Platform, que es el único mercado en España para la danza. Recibimos más de 178 agentes culturales nacionales e internacionales. Presentamos un panorama de la danza contemporánea española, damos formación de otros mercados, hemos hecho del mercado portugués, del mercado francés y estamos presentes también en festivales internacionales. Por eso me gustaría esa coordinación que planteáis entre estructuras estatales, que la hubiera también con los proyectos autonómicos, porque creo que de esa unión, de trabajar conjuntamente, podríamos lograr realmente la internacionalización de la cultura, porque hemos hablado de los ballets nacionales, pero bueno, las compañías, los artistas son muchos y realmente tenemos estructuras, hay proyectos precarios, pero hay otras estructuras que ya son fuertes y están preparadas para internacionalizarse y creo que en ese trabajo conjunto que podríamos hacer sería beneficioso para el sector. Y por otro lado también poner sobre la mesa el concepto de internacionalización, que debemos también pensarlo de una manera amplia. Son compañías que van a exhibir, pero también son artistas que van a difundir sus ideas, que hacen proyectos de mediación con otras comunidades, con otros territorios, o que están en proyectos de residencia que van generando vínculos con otros países. Y es muy importante también que pensemos en estos conceptos y, bueno, lo dicho, que trabajemos conjuntamente. Gracias. Yo creo que precisamente uno de los resultados, de las ventajas de este encuentro es esta, ¿no? Es poder conocernos personalmente. Por experiencia profesional te diría que el contacto personal es clave en todas las esferas de la vida, ¿sabes? Por muchas estructuras ministeriales que haya, el contacto personal, y te lo estoy diciendo en clave internacional también, ¿eh? O sea, con los otros países y tal, es lo que te abre muchísimas puertas. Entonces, te lo pongo como ejemplo también. ¿Cuántas visitas hemos tenido nosotros en México de autoridades españolas que no conocían el Centro Cultural de España? Y a nosotros nos sorprendía mucho, pero era así, ¿no? Es verdad, a veces no conocemos ni lo que tenemos. Entonces creo que es importante conocernos y conocer lo que tenemos. Yo sobre esto, para complementar también, evidentemente el contacto personal es esencial, ¿no? O sea, eso te permite conocer en profundidad los proyectos, a las personas, el sector implicado, pensar en alianzas, pero yo creo que también tenemos que pensar en que en realidad el contacto personal es útil, pero no es un sistema, ¿no? O sea, yo creo que y un sistema es lo que garantiza la igualdad de acceso a las ayudas, a la cultura, a las políticas públicas. Entonces, efectivamente, esa parte es esencial porque permite, ¿no?, abrir puertas, permite muchas veces ser la compañía pionera y tal, pero luego también hay que reflexionar sobre cómo sistematizamos esas ayudas, esas políticas, porque son la garantía de que todas y todos puedan acceder a ellas y que no sea únicamente una cuestión que dependa ¿no?, de ese contacto que, como decías, es esencial para muchas veces abrir esa primera puerta, entrar a un nuevo mercado, ¿no?, conocer un nuevo sector, ¿no? Entonces yo creo que las dos cosas son complementarias y enhorabuena también por la iniciativa que nos has comentado. ¿Habría por aquí alguna mano levantada más? Bueno, yo soy hijo adoptivo, por eso me voy a escuchar con
Parece que soy de allá, pero soy más de acá. Soy mexicano, de origen mexicano, pero adoptivo español. Y lo digo para que lo entendáis. Me parece súper interesante escuchar tres mentes, tres estructuras, tres posicionamientos en la política cultural en España que se sienten a dialogar. Me parece un avance increíble. Gracias por ello, porque me parece imprescindible. Y que se pueda sentar delante y enfrente de nuestro sector. Gracias. Gracias por ello, por saber dialogar, por saber hablar y poner en debate incluso vuestras diferencias, ¿no? Hay una cuestión, yo creo que las artes escénicas no solo se componen y se estructuran desde las grandes compañías, ¿no? Que es, yo creo que una de las grandes debilidades que hemos tenido en nuestro sector. Hay un sector que vive al margen de esas grandes estructuras y que son la riqueza también del país. España, yo creo que ahora mismo es uno de los grandes países, grandes, y lo podemos, de verdad, lo podemos poner como valor, no como ego, sino como valor, uno de los grandes países que ha evolucionado de una manera increíble, que otros quieren cargársela obviamente, pero que es un gran paso. Y uno de los grandes termómetros es la cultura. Su cultura es donde se ve el termómetro de un país, es donde se ve el avance de un país. Cuando se habla de cultura, cuando se habla de sociedades, cuando se habla de estructurar un país, una mente, una psique, una sociedad, hablamos de cultura, hablamos de educación y es imprescindible, no se puede negar. Pero yo creo que hay que tener en cuenta que para desarrollar un país, para desarrollar una cultura, hay que apostar. Y esa apuesta es económica, es indudable. Es verdad, cuando hablamos de tú tienes que tocar puertas, tienes que tocar aquí, yo como compañía pequeña, trabajando para la pequeña infancia, la infancia y la juventud, que han sido años y años de poner en valor de que las artes escénicas para la infancia y la juventud, no solo en España, sino en el mundo entero, son importantes, son imprescindibles, ha sido muy duro. Pero siguen siendo y siguen estando al margen de las estructuras, de las grandes estructuras. Y no podemos dejarlo ahí. Tenemos de verdad que abrir las puertas, las ventanas y dejar que la cultura llegue a todas las audiencias. Hay que hablar de audiencias, hay que hablar de públicos. Me da igual la edad, desde 0 años hasta 99, hasta 101 años. Pero hay que hablar de audiencias y no podemos escatimar el valor. Ahora mismo podemos decir que tenemos grandes producciones para la infancia y la juventud que pueden estar exactamente igual que para el mundo para adultos y que cuestan lo mismo y que además producimos a nivel económico exactamente igual. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué no se puede hacer, vamos a llamar en este caso, como bien decís, un mercado que se puede exportar y que pueda dar riqueza y generar riqueza como lo hacemos realmente? Porque es lo que estamos haciendo. Bien, ves que esto que has comentado ha resonado con una frase que dijo la ministra brasileña de Cultura, Margareth Menezes, cuando hablaba de su plan de industria, el plan brasileño de industrias creativas, y hablaba de que, ¿no?, tomando como trasfondo, ¿no?, la parte, ¿no?, como el pasado histórico colonial de Brasil, decía, la cultura es una fuente, es un recurso que no se acaba. No es el petróleo que generan nuestras empresas, es una fuente que podemos seguir generando siempre y de la que todos podemos ser partícipes. Yo creo que eso es un elemento esencial para explicar cómo tienen que ser las políticas culturales. Y eso engancha también con otro elemento que son, digamos, pensar que las políticas deben ser transversales, ¿no? Has hablado de la juventud, también de las generaciones más mayores, ¿no?
Ahí yo creo que sí que es importante que apostemos por facilitar el acceso a la cultura a los más jóvenes. En el Ministerio estamos desarrollando las ayudas para el cine escuela, es decir, que los niños durante en las jornadas vayan a las salas de cine, conozcan el cine de primera mano y, digamos, socialicen en entornos culturales. Y luego también otro elemento que tiene que ver con esto que has comentado del tipo de proyecto cultural, que no tiene que ver con las grandes compañías, que son también muy necesarias, sino con aquellos proyectos más pequeños. Este año hemos sacado una línea de ayudas que está dotada de 4,5 millones de euros, que son las de ayudas de alto impacto social. Es decir, esos proyectos culturales que no miden solo en términos de PIB su producción, sino en cómo mejoran las sociedades en las que vivimos, ¿no? Y ahí también hemos empezado a trabajar. Es la primera convocatoria, el año que viene habrá otra, pero creemos que esa es la vía también, ¿no? de complementar el sistema de ayudas con una visión que yo creo que es la que también has deslizado tú. O sea, que, gracias. Quiero decir una cosa, que es lo curioso que es que la puerta a la cultura, a la infancia y la juventud, sea cual sea la disciplina, siempre es la hermana fea de la cosa, ¿no? La animación en el cine, el cómic en el libro. Siempre hay un patito feo. Sí, justo. Y no lo digo como consuelo, ¿eh? Lo digo porque ellos están haciendo también un camino de reconocimiento propio, ¿no? de orgullo, para ponerse en valor y en el que creo que os podéis sentir reflejados vamos, y incluso tener buenas prácticas o uniros, ¿no? a esa reivindicación, pero es una cosa que seguro que tenemos que cuidar más como país porque es la entrada a la cultura de los más pequeños, y que otros países lo tienen muy mirado, porque si pones Clan, por ejemplo, pues la animación que ves seguramente sea japonesa, ¿no? Y ellos lo han trabajado mucho. Es un elemento también de diplomacia cultural, ¿no? De entender esa cultura japonesa, y todos nos hemos divertido con Doraemon y con Bola de Drag, pero queremos tener el nuestro propio, ¿no? En la animación, en todo, en el teatro, en la danza, en todos los sitios. Había otra mano por ahí. Bueno, levantada. yo creo que voy a bajar un poquito a la tierra, porque, a ver, yo trabajo en Andalucía, soy jefa de departamento de apoyo al sector privado de las artes escénicas en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Es muy largo, lo sé. Pero a mí una de las cosas que me toca hacer como dentro de mi trabajo es precisamente revisar todos los proyectos de ayuda de artes escénicas que se presentan en Andalucía. Coordinar un poco las comisiones y tal. Vale. Eso supone que me veo todos los presupuestos de las empresas andaluzas que se presentan a esas ayudas. Y hay un apartado que ahora me preocupa especialmente. Y cuando estamos hablando de coordinar departamentos a nivel ministeriales y a niveles, pues me imagino que también autonómicos, vamos a coordinarnos todos, vamos a hacer algo que favorezca el sector de las artes escénicas a nivel nacional, internacional, bueno, todo lo que queramos. Pero, ¿qué hacemos cuando una compañía ha presupuestado que un hotel vale 60 euros y resulta que llega a Sevilla y el hotel vale 300? ¿Qué pasa cuando han presupuestado que un AVE vale 40 euros, 50 y de pronto está en una franja horaria muy alta y le cuesta 300 euros? Yo ahora mismo es una de mis grandes preocupaciones. Me gustaría saber si se está trabajando sobre que nosotros no vamos de turismo, que Sevilla es una ciudad turística, yo que vivo en Sevilla me parece súper bien, o Madrid o Barcelona, pero que también se va a trabajar. Y más en un sector tan precario como las artes escénicas. Entonces, como estamos hablando ahora de eso, de que vamos a juntarnos para hacer esto mejor, me gustaría saber si en esa línea hay algo que os preocupa y tenéis pensado algo para este tema. Sí, creo que es una gran pregunta, y de hecho es una duda, yo creo que existe en todos los proyectos, ¿no? Cuando se plantean, que tiene que ver con la volatilidad, ¿no? Cómo varían los costes de las cosas. Y yo creo que en el fondo tiene que ver también con, o que digamos, tiene una responsabilidad compartida que tiene que ver con una parte con las administraciones,
otra parte tiene que ver con los proyectos, porque al final somos responsables, la administración pública y el sector privado también, de nuestra producción cultural. Creo que tiene que ir de la mano, lógicamente. Y ahí yo creo que sí que hace falta o sea, quizás, yo este caso lo desconozco, pero sí creo que hay que buscar fórmulas que flexibilicen, ¿no?, esa posibilidad de adaptar. Sabéis además que el derecho administrativo pues es súper flexible, como os podéis imaginar. No, es un derecho, digamos que tiene una regulación exhaustiva, porque también hablamos de dinero público. También es importante tener eso en cuenta. Y entonces tenemos que responder ante los ciudadanos de cómo lo gastamos. Y luego la otra cosa también tiene que ver con la formación. Yo insisto mucho en la formación de aquellos proyectos y de los profesionales, para que sepan también anticipar ese tipo de situaciones, ver cómo reaccionar. Yo creo que hay esa doble o esa responsabilidad que es compartida por los dos, ¿no? Desde luego que hay que avanzar en esa capacidad de adaptación. Yo no conozco el caso del que hablas, yo llevo la parte de internacional, pero yo traslado de esta inquietud porque creo que es legítima y que además es real, ¿no? Yo quería hacer una pregunta a raíz de esta pregunta. Por ejemplo, en esos festivales que citabas, Iberoamérica, el Magro, tal, ¿el sector privado se involucra a lo mejor haciendo una oferta más barata de habitaciones? O sea, ¿o sponsoriza el festival bajando precios? A medias. Hay algunos que sponsorizan y hay otros que se aprovechan. Y luego hay otros caraduras, vamos a decirlo así, que te ponen la habitación en Almagro un fin de semana a 600 euros, en Mérida a 800, y es imposible. Y es imposible. No, yo creo que es una preocupación completamente legítima y muy real que comentáis. Es decir, que yo creo que el hecho de que lo planteéis no solo una persona, sino desde distintas personas del sector, demuestra que existe. Y yo, por mi parte, tomo nota, lo traslado a los compañeros, pero no sé esa herramienta, digamos, de flexibilización que yo creo que estáis, digamos, dibujando en el aire, ¿no? Cómo se puede realizar, pero desde luego que yo lo traslado porque es una preocupación que es muy real, ¿no? Es una de las cuestiones, yo creo, David, para anotar en la lista, y uno de los propósitos, ¿no? Por ir cerrando. Bueno, hay una última pregunta. Venga, tiempo para una última pregunta. Sí, bueno, buenas tardes. Gracias por este punto de encuentro. Quería saber cómo se articula o qué sistemas existen para articular la co-creación internacional. Es decir, si hay residencias artísticas internacionales, que creo que Acción Cultural tiene unas nacionales, si hay vista para que pueda ser co-creación, ¿no? Sería algo así como tener de entonces un pasaporte de dos nacionalidades, ¿no? Es decir, ¿cómo poder traer? Yo personalmente he intentado traer compañías para hacer residencia aquí y no he encontrado forma de articularlo. Si podéis decirme algo al respecto. Yo, sobre esto, bueno, dale. Sí, no, dale. Hay un sistema de ayudas, ¿no?, que permite la financiación de estos proyectos de manera, digamos, o sea, este año además se ha creado un sistema de residencias en el marco de Magalia, que es un castillo que está situado en las Navas del Marqués. Se han creado unas ayudas para la creación, residencias de creación que son de 2-3 semanas con una dotación. Hemos tenido la primera experiencia ahora, hace unos meses, y vamos a seguir, digamos, avanzando en esa línea como primera experiencia. Tenemos además el caso de Tabacalera, que es un centro que esperemos poder abrir. Es que no voy a decir fechas porque no quiero pillarme ningún dedo, quiero venirme con todos los dedos a casa. Pero bueno, que sí que está esa realidad. Y luego también nos ha llegado, o por lo menos a mí, desde digamos, la parte más institucional, en la relación con otros países iberoamericanos, es eso que planteabas tú, ¿no? ¿Cómo hacemos que la co-creación, que la coproducción escénica pueda ser una realidad? Y no voy a entrar en el detalle de qué caso es, porque digamos, está en un proceso de negociación, pero que a nosotros mismos, como ministerio, nos cuesta también generar las herramientas para ver cómo tramitamos eso. O sea, yo lo he planteado a la unidad competente y dice, bueno, pues es que esto cómo lo hacemos, es que no lo hemos hecho nunca, ¿no? Entonces ahí está el reto también, ¿eh? O sea, que también esto que planteas tú es importante que también nos llegue, ¿no? Y que lo podamos reflexionar. ¿Y los programas IBER de la Secretaría General Iberoamericana, o sea, Iberescena, podría
financiar esa coproducción? Iberescena hace coproducciones, efectivamente. Y luego están las ayudas de Europa Creativa, ¿no? Que necesitas 3 países o 5, ¿no? Para poder hacer esa coproducción. Yo creo que escuchándoos, uno de los retos pendientes, aparte de ese desafío, ¿no?, de internacionalizar la creación y la cultura española, es cómo ayudar a acabar con esa precariedad. Apuntaba antes Rafa, desde la educación, desde la profesionalización, para que se acabe con esas mujeres y hombres orquestas que al final no tienen ese tiempo para optar a determinadas ayudas, no pueden hacer todo lo que les gustaría hacer. Por ir cerrando un poco, yo creo que compartís toda esa pasión, ese objetivo. Es que la profesionalización existe. Lo Es que existe son las herramientas para contratar. O sea, tú tienes un equipo profesional, pero son 2. La profesionalización en el sentido de que sea viable, ¿no?, que se pueda vivir de ello. Habrá tiempo después, seguro que os vais a encontrar, todavía queda una jornada de Mercartes en la que se pueda dialogar más, pero vamos a ir cerrando ya porque ahora hay otro acto. Yo quería agradecer a David, a Rafa, a Antoni su tiempo, sus ganas de venir, de sentarse a escuchar, a dialogar, a conversar, a Mercartes, a Nines en concreto, a la comisaria, por hacer posible y por crear este espacio de diálogo y de encuentro, y a vosotras y a vosotros por participar y por trasladar vuestras inquietudes y vuestras experiencias para que desde las administraciones se pueda entender mejor las necesidades que hay, se pueda colaborar de forma conjunta. Aquí tenemos 3 organismos que trabajan en ello. Para que realmente pues, la cultura no sean solo los números, ¿no?, de los que hablaba David antes, sino que sea un valor a exportar y una identidad a exportar. Así que muchísimas gracias a todos. Un fuerte aplauso para vosotros, por favor.